El análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. El gobernador Aristóteles Sandoval está a unos cuantos días de rendir cuentas ante los jaliscienses. Tercer informe de resultados, así titula el gobierno estatal el acto público que seguirá a la entrega formal del documento ante el Congreso del Estado. Ya escuchó usted hace unos momentos la exposición, los conceptos del gobernador del Estado. Creo yo que abundar sobre esto sería repetición. Mejor le anuncio lo siguiente. Vamos a entrar ahora a un tema más puntual en el sentido especializado. ¿Cuál es ese tema más puntual en el sentido especializado? Las finanzas, el dinero, la administración de los recursos económicos que tiene a su disposición el gobierno del estado de Jalisco y que en 2016 ¿sabe a cuánto ascenderá? A más de 90,000 millones de pesos. Todo un mundo de dinero. Bueno, pues el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Rafael Pérez Partida, hará un balance durante este programa, un balance de los primeros 3 años de gobierno y describirá la perspectiva de la administración jalisciense, insisto, desde el ángulo, desde la perspectiva, desde la plataforma estrictamente económica. Así es que yo invito a usted a que participe. Mire, la forma como se manejen los recursos es importantísima. La forma como se distribuya el gasto público depende, o más bien provoca que el desarrollo sea hacia un sitio o hacia otro. Por lo tanto, la aplicación de los recursos es importantísima, pero le voy a decir otro dato. Usted sabe que en este momento el precio del petróleo anda por los $20. Hace muchísimos años no llegaba a estos niveles tan bajos. Pero, ¿cuál es la repercusión de un gasto, de un precio del petróleo bajito? Muy sencillo. Las participaciones a los estados del país, somos una federación, bajan. De manera que si el gobierno federal todavía depende en un 35% de los recursos fiscales que provoca el petróleo, imagínense nomás la repercusión en los demás en los estados del país. 35% sigue siendo muchísimo porcentaje en comparación con el gasto público en general. Así es que todo eso lo va a analizar Héctor Rafael Pérez Partida en este programa. Pero fíjese que hay en este momento un asunto, un tema que está haciendo mucho ruido. ¿Por qué? Porque ya se había bajado la presión en relación con ese servicio de taxis o más bien de transporte privado para los usuarios del transporte público en Jalisco y en Guadalajara muy concretamente. Entonces, Uber, ¿qué cree que hace? Disminuye el porcentaje, la comisión, pero hace que sus suscriptores, que sus concesionarios asuman esa disminución de esta comisión. Y eso, pues eso no le ha gustado nadita a quienes operan unidades de esta naturaleza. Así es que, para comenzar, porque eso también hay que preguntarle a Héctor Rafael Pérez Partida, cómo anda el asunto impositivo del servicio Uber, lo va a describir en este momento Rodrigo Rivas. Rodrigo Rivas le ha dado seguimiento a este problema de los vehículos operados bajo el esquema de Uber. Rodrigo, buenos días, adelante con tu información.
Gracias, Marco. Buen día a ti, al auditorio. Y es que mientras en el Congreso le dan largas a la regulación de estas plataformas digitales que ofrecen el servicio de transporte, pues empresas como Uber han seguido pues variando sus estrategias para conquistar mayor mercado. Esta que ya referías tú de bajar las tarifas y además también la de aplicar el transporte colectivo, lo que ellos llaman el servicio Uber XL, que permite transportar hasta 6 personas en un mismo vehículo. Bueno, ante este panorama, los representantes de los taxistas tradicionales, de los taxistas amarillos, se mueven e intentan también pues hacer presión. Ayer, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, Antonio Álvarez Esparza, se reunió con el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, Hugo Contreras. La intención, por reiterarle su oposición a pues la regulación de este servicio, ya que dicen es competencia desleal, operan en completo caos, y dice Álvarez Esparza, muestra de este caos en el que operan es que ni a sus propios socios han respetado con el tema de las tarifas, y que a pesar de que se está analizando una regulación, pues ellos no se inhiben y lanzan un nuevo servicio de lo que él llamó servicio de peceras. Escuchamos parte de su argumento. Lo están ya demostrando con que quieren hacer pues, verdaderas peceras. Van a ser peceras lo que van a hacer. Es que Uber en su condición caótica está generando más autorizaciones. Y entonces ya entre ellos andan compitiendo de tal manera que tienen que acudir a otras plataformas. Por su parte, el coordinador de la bancada priista, Hugo Contreras, dijo que seguirán revisando el asunto, que escucharán todas las partes, pero reconoció que los acuerdos van encaminados a que se regule este servicio de las plataformas, no como lo pedía el representante de la CROC, que no se les regularice y que se les sancione. Dice el diputado priista que bueno, las iniciativas que están sobre la mesa son para regularizarlos. Escuchamos al coordinador de la bancada del PRI. Yo creo que buscaremos la manera de regularizar las cosas, cuidando las cosas que les puede interesar a unos y a otros, buscar el mejor equilibrio para que las cosas en el estado de Jalisco no estén de manera irregular o fuera o al margen de la ley. Ahí pues, Marcos, auditorio, el asunto en el Congreso siguen dándole largas al tema, un asunto que, por ejemplo, la iniciativa del gobernador tiene en el Poder Legislativo desde octubre pasado, no se ha podido concretar, y mientras tanto, tanto de una parte como de otra, están buscando pues meter presión para que la regulación, los taxis amarillos plantean que no los afecte tanto, restringiendo, por ejemplo, los sitios donde puede operar Uber, mientras que Uber pues también se ha negado que, por ejemplo, se le ponga tope al número de vehículos que pueden prestar este servicio. El reporte, Marcos. Mira, te voy a pasar unas inquietudes del auditorio porque creo que son muy pertinentes con el fin de orientar al público. Dice, comenta a través de WhatsApp, lo que está pasando en Uber es que, en efecto, se rebasó la demanda y como cualquier imperio se sacrifican a los pobladores, a los usuarios. Dice, al aumentar la demanda, caramba, ellos tienen oportunidad de seguir creciendo. Lo malo es que Uber, por un lado, sacrifica a los socios y por el otro lado sigue ingresando vehículos. Esa política de deslealtad es la que desmotiva a muchas personas. Y aclaro, se dice que Uber bajó la comisión. No bajó la comisión, la subió de 20 a 25%. Lo que bajó fue la tarifa al 22%. ¿Cómo podemos entender eso, Rodrigo? Marcos, no dejan de ser todas esas medidas políticas de una empresa particular que al no estar regulada, pues las decisiones que toma finalmente es un asunto entre la empresa y sus socios, que entre ambos tendrán que resolver. El gobierno del estado, la autoridad, ni la Secretaría de Movilidad, ni ninguna otra podría intervenir todavía porque en la práctica esta empresa y este servicio no está regulado y no está reconocido en la ley del estado, así que toda esa serie de inconformidades entre los socios y la empresa pues sería entre los particulares quienes los tengan que resolver, porque pues todavía Uber no está contemplado en la ley, Marcos. Importante, porque hay otro comentario de Benjamín González, dice lo siguiente: hay que entender cuánto es lo que realmente gana Uber, que es la creadora o el creador de la plataforma. Ellos son personas
que no dejan de ganar. Ellos siempre tienen una utilidad creciente, pero no ponen ni vehículos, ni pagan sueldos a los choferes, nada más reciben dinero de los socios. Sí, y ahí era una de las inquietudes y de las oposiciones de la empresa. En algunos de los foros que se ha hecho en el Congreso, los representantes de Uber se han opuesto a que le pongan un tope en cuanto al número de autos que pueden estar prestando el servicio en esta plataforma. Pero, como reitero, Marcos, es un asunto que todavía no está en la ley y bueno, no deja de ser un tema entre dos particulares, la empresa y los socios. Oportunamente cómo va evolucionando en el seno del Congreso la regulación legal de este tipo de servicio. Gracias, Rodrigo. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Pausa. Bien, Héctor Rafael Pérez Partida es el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Héctor, dile al auditorio a cuánto en pesos y centavos va a ascender el presupuesto 2016 del gobierno de Jalisco. Mira, el presupuesto que va a ejercer el gobierno del estado de Jalisco a partir del 1 de enero del 2016 asciende a 90,466 millones de pesos. Si lo comparamos con el presupuesto inicial del año 2015, de 87,694 millones de pesos, traemos un crecimiento del 3,15%. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, nos dio indicaciones que enviáramos un presupuesto austero, con las prioridades de gobierno claramente definidas, en un marco de austeridad. Sabemos que la situación financiera, sobre todo para el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, va a ser difícil, fue complicada en el 2015. Nosotros esperamos que en el 2016 va a seguir siendo complicada. Eso nos obliga a ser eficientes y a tratar de administrar las finanzas de una manera que se traduzca en mayores beneficios para los jaliscienses. ¿Pero en qué se traduce la austeridad que te recomendó el gobernador? Mira, se traduce en varias cosas. O sea, por un lado, hay una serie de privilegios que se suspendieron a todos los servidores públicos. Por decirte algo, las prestaciones de gasolina, de utilización de vehículos oficiales para fines privados, de utilización de celulares con cargo al presupuesto del Estado, los seguros de gastos médicos. Adicionalmente, desde que inició la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, se congelaron los salarios de todos los servidores públicos de nivel 13, 14 hacia adelante. Es decir, todos aquellos servidores públicos que perciben ingresos superiores a 20,000 pesos no han recibido incremento salarial desde que inició la administración del gobernador Aristóteles Sandoval. También nos pidió que hiciéramos una revisión de todas las OPDs para bajarles el presupuesto. En este año vamos a tomar todavía medidas adicionales para tratar de racionalizar más el gasto público. Entre las medidas que nos pidió que instrumentáramos a partir de este año es tratar de bancarizar todos los ingresos de las OPDs, es decir, que las OPDs, que son las que reciben ingresos en efectivo, todos esos ingresos se realicen a través de bancos para transparentar el uso de esos recursos, ¿sí? El gobernador ha sido muy claro y nos ha pedido que seamos austeros a todo su equipo de trabajo. Nos ha pedido que transparentemos la operación del gobierno. Las finanzas del Estado son totalmente transparentes. Cumplimos con la ley de transparencia al 100%. A través de la página de internet del gobierno del Estado se pueden consultar las finanzas del Estado, de dónde vienen los ingresos, en qué se gastan,
se puede ir hasta el nivel de detalle. Hemos recibido premios, o sea, somos el primer lugar en transparencia presupuestal, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, ¿sí? Entonces nos ha pedido transparencia, honestidad, eficiencia y garantizarles a los jaliscienses que los recursos que ellos pagan a través de impuestos se van a traducir en beneficios colectivos para todos los jaliscienses. Secretario, hay un aspecto que es estructural, hay un aspecto que es de fondo, más que de circunstancia. Es, por ejemplo, la remuneración a los altos mandos del aparato de los 3 niveles de gobierno en el estado de Jalisco. Y pongo uno de los casos más emblemáticos. Se había dicho que no habría funcionario público en Jalisco que ganara más que el gobernador del estado de Jalisco, y eso pues es entendible. Sin embargo, nos estamos dando cuenta sistemáticamente que, por ejemplo, las gentes del TAE, el presidente del TAE, tienen sueldos de 230 y tantos mil pesos al mes, y de magistrados y de funcionarios de organismos como el Instituto Electoral y todo esto. Entonces dice uno, ¿cuándo le van a poner mano, estimado secretario Héctor Pérez Partida, a ese tipo de cosas que se vienen arrastrando desde hace tanto tiempo? Bueno, mira, en el caso del Poder Ejecutivo, ningún servidor público gana más que el gobernador. Sabemos que el gobernador tiene la gran responsabilidad de conducir el destino del Estado, de coordinar todo el equipo de trabajo y de atender todas las demandas y aspiraciones de los jaliscienses. Es decir, es el trabajo de mayor responsabilidad que existe en el estado de Jalisco. Sí tenemos la dificultad con otros poderes. El gobernador ha exhortado esos poderes, como sabemos hay una división de poderes, los ha exhortado que hagan un esfuerzo para ajustar su presupuesto y bajarse los salarios. Te puedo comentar que una institución independiente que ya lo va a hacer es el Instituto Electoral. Precisamente el día de ayer tuve pláticas con el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y con mucho gusto manifestaron su disposición a hacer una reducción salarial. Lo van a hacer, van a entrar en un programa de austeridad. Lo hicimos de una manera respetuosa, atenta. Ellos están conscientes de que son tiempos difíciles. Nosotros esperamos que otras instituciones autónomas, como es el Instituto Electoral, se sumen a este esfuerzo. Es algo que le preocupa y le ocupa al gobernador, y que continuamente, en un diálogo respetuoso con los poderes, les ha pedido que ajusten sus niveles salariales para poder enfrentar esta época de vacas flacas, ¿sí? ¿Y qué eco ha recibido el gobernador a un llamado de tal naturaleza en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo? Bueno, en el Poder Legislativo parece que van a hacer también un ajuste fuerte para ajustarse a estas épocas de austeridad. Lo que les hemos insistido es que estamos entrando en una etapa difícil. O sea, la economía mexicana tuvo una buena época cuando el precio del petróleo logró niveles cercanos a los $100 por barril. Esa época duró aproximadamente 10 años, ya se terminó, estamos entrando en un ciclo de baja. Actualmente el precio del petróleo anda por abajo de los $20. El hecho de que Irán se haya sumado ya a la comunidad internacional va a provocar mayor producción de petróleo, y frente a una baja en la demanda, el precio del petróleo va a seguir cayendo. Hay que recordar que hemos pasado épocas en donde el precio del petróleo ha sido de alrededor de los $12, ¿sí? O sea, hace muchos años el petróleo costaba $12. Estamos llegando a una situación similar. Y para esto, ¿qué es lo que se está haciendo? Hay que ser previsores. El gobierno federal fue previsor. ¿Cómo lo hizo? Bueno, primero hizo un ajuste en su presupuesto, y segundo, contrató un seguro para garantizar un precio mínimo del petróleo de $49 por barril. En el caso nuestro, ¿qué estamos haciendo? Ajustando el presupuesto a una realidad. Nosotros les insistimos en el diálogo que tuvimos con el Congreso del Estado y con todos los diputados,
que este ingreso de 90,466 millones de pesos era alcanzable, pero que era muy difícil si decidían hacer ajustes hacia el alza, íbamos a tener un presupuesto que no se iba a cumplir. Afortunadamente hubo una gran responsabilidad de todos los diputados, o sea, hay que reconocérselos, y por primera vez desde hace muchos años, yo no recuerdo, el presupuesto del Estado fue aprobado por unanimidad. Todos los diputados votaron a favor. En otras ocasiones había abstenciones y votos en contra y se aprobaba por mayoría. Ahora, por primera vez, con la asistencia de todos los diputados, ninguno faltó, todos los diputados estuvieron presentes, todos votaron a favor y todos hicieron comentarios favorables a esta propuesta de presupuesto que había enviado el gobernador Aristóteles Sandoval y se aprobó por unanimidad. Estimado secretario, ¿hay posibilidades de que un día los partidos políticos hagan eco a este llamado de austeridad y a este llamado de reducir precios y, por ejemplo, en 2016, año no electoral, y los partidos políticos en Jalisco recibirán del gobierno del estado 261 millones de pesos en números redondos? Explícanos ese tipo de políticas, cómo se manejan desde Palacio de Gobierno, con sugerencias, con recomendaciones, con diálogo, en fin, oriéntanos después de una pausa. Les recuerdo que está con usted el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Rafael Pérez Partida. El teléfono de WhatsApp, la línea WhatsApp a esta cabina es el 3318 80 76 41, teléfonos 31 22 4200, 31 22 42 66, @ Zona 3 Noticias, @ Arana Cervantes. Pausa. Héctor Rafael Pérez Partida es el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, y entonces está manejando el aspecto de la austeridad. Y preguntaba Héctor Pérez Partida, este año le cuesta a los contribuyentes jaliscienses el sostenimiento de los partidos políticos 261 millones de pesos, independientemente de los ciento y tantos que le cuesta el Instituto Electoral. Señor, no estamos en año electoral. ¿Cómo miras desde la Secretaría este tipo de asuntos? Sí, mire, es un tema que ha provocado inquietud en algunos diputados. Incluso algunos diputados han comentado la posibilidad de disminuirle las prerrogativas a los partidos políticos. Para eso se requiere una reforma en el Código Electoral. Nosotros lo que hicimos, el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco obliga a que el gobierno le dé recursos a los diferentes partidos en función de las votaciones que haya obtenido en las elecciones. Dependiendo del número de votos, es el presupuesto que le toca a cada partido. Se hace un cálculo, se le da un pago por cada voto obtenido, eso lo prevé el Código Electoral, y nosotros estamos obligados a cumplirlo, desafortunadamente, tenemos que cumplirlo. Por eso es que dentro del presupuesto incluimos esos 261 millones, que es lo que les corresponde a todos los partidos políticos para su gasto operativo durante este año 2016, conforme al Código Electoral. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Se tendría que reformar el Código Electoral por parte del Congreso del Estado para poder hacer ajustes en esos conceptos. Esa es la situación por la que estamos viviendo, ¿no? El año electoral, el gasto se nos triplica prácticamente. Cuando hay elecciones, nos pone a batallar, digamos, a las personas que están encargadas de las finanzas, porque prácticamente se triplica el gasto, porque aumentan las prerrogativas de los partidos y también aumenta el gasto del Instituto Electoral, ¿no? Pero, secretario, es soñar que un día volviéramos a ese tipo de, no prerrogativas, sino de situaciones, cuando el Consejo Electoral del Estado llamaba a ciudadanos
con una fama pública comprobada, y los ciudadanos acudían gustosamente y no cobraban un 5 de sueldo. Y cuando los partidos políticos no recibían dinero del gobierno del Estado directísimamente. Señor, esos tiempos, bueno, y otro aspecto del mismo tema, sería soñar también, secretario, que si el gobierno federal a través del Instituto Nacional Electoral maneja hasta el nombramiento de los consejeros electorales locales, desaparecieran institutos estatales. Yo pienso que hacia allá debemos de caminar, ¿sí? Yo pienso que un tema importante es reflexionar sobre cuánto nos cuestan las elecciones, hacer comparativos con otros países para ver cómo organizan sus elecciones otros países y qué costo tienen. Nosotros pensamos que es un tema en el que se debe de trabajar para tratar de bajar el costo operativo de las elecciones. Cuando se dio la reforma y se hablaba de que iba a haber un Instituto Nacional Electoral, nosotros nos pusimos muy contentos porque pensamos que ya no íbamos a destinar recursos del gobierno del Estado hacia las elecciones, sino que las iba a pagar el gobierno federal. Pero luego nos llegó la desilusión de que tendríamos que seguir pagando. Lo único que había cambiado era la manera de tomar las decisiones y de nombrar consejeros y de operar de los institutos para alinearlos al Instituto Nacional, pero que el gasto iba a ser siendo del gobierno del Estado. Es un tema que hemos insistido, pensamos que se debe de compactar todo esto para bajar el gasto de las elecciones sin poner en riesgo los procesos democráticos del país, ¿no? Pero sí es un tema que hay que trabajar todavía mucho, ¿no? Secretario, por favor, dile al auditorio, ¿con cuánto de presupuesto recibió la actual administración el gobierno? ¿Y a cuánto lo asciende? Ya lo dijiste, 90,466 millones de pesos. Mira, nosotros recibimos un presupuesto de alrededor de los 78,000 millones de pesos. Y recibimos el Estado en una situación financiera muy delicada. Había desconfianza de los bancos. Las calificadoras nos habían puesto en los niveles más bajos de calidad crediticia, prácticamente como si fuéramos un sujeto de crédito no confiable. A través de un esfuerzo y de manejar políticas muy claras en materia fiscal, en materia de ingresos, en materia de egresos y en materia presupuestal, y teniendo diálogos con los bancos, teniendo diálogos con las calificadoras, haciendo un esfuerzo para profesionalizar las decisiones financieras del gobierno y para administrar los recursos con transparencia, con austeridad, con un programa muy claro de largo plazo, fuimos elevando la calificación hasta regresar a calidad crediticia. Eso nos ha ayudado mucho porque pudimos bajar tasas de interés, pudimos reestructurar la deuda en mejores condiciones. Actualmente lo seguimos haciendo. El gobierno del Estado tenemos la meta de no tener ningún crédito contratado por arriba de TIE, es decir, la tasa interbancaria de mercado, más 1.20, 1.60, es el tope máximo. Es decir, pensamos que el Estado no debe pagar intereses por encima de esos niveles. Que traducido en porcentaje... En porcentaje estaríamos hablando aproximadamente de tasas del 4.5, 4.8 sobre deudas que en promedio tienen 15 años, ¿sí? Es decir, son deudas de largo plazo y sabemos que normalmente las tasas de interés a plazos mayores son más altas, ¿no? Porque hay más incertidumbre que a plazos cortos. Si vemos las tasas de interés para cualquier particular a plazos cortos de un año, pues andan alrededor, en el mejor de los casos, del 14, del 15%, ¿no? Entonces nosotros estamos muy por abajo gracias a la fortaleza de las finanzas estatales. Pero, secretario, ¿es necesario, es indispensable pedir dinero prestado para que se desarrolle Jalisco, para que ustedes sostengan el gasto público? Mira, depende de para qué se utilicen esos recursos.
Nosotros pensamos que el crédito, la deuda, no puede calificarse en sí si es buena o es mala. Depende de dos factores: para qué lo vas a utilizar y si tienes capacidad de pagarla, ¿sí? En el caso del Estado de Jalisco, todo el crédito que se contrate por instrucciones del gobernador tiene que destinarse a inversión pública productiva y debe de tener la certeza de que no nos va a bajar la calidad crediticia y que vamos a poderlo pagar sin que ponga en riesgo las finanzas, no solo de esta administración, sino las finanzas de los gobiernos futuros. Ponnos un ejemplo partiendo de algo sumamente concreto. Pidió el gobierno del estado 3.800 millones de pesos. Desglósanos la aplicación de esos 3.800 millones. Sí, mira, en efecto, nosotros después de un trabajo y un análisis detallado que le presentamos al gobernador, el gobernador reunió a todo el equipo de trabajo y decidimos que frente a la situación financiera que se avisoraba, era importante que el Estado siguiera invirtiendo. Comentamos que la única posibilidad que teníamos para continuar con los proyectos más importantes del gobierno que iban a beneficiar a los ciudadanos jaliscienses era contratar un crédito por una sola vez. El gobernador Aristóteles Sandoval nos pidió que hiciéramos un análisis, qué es lo que se va a hacer, lo que está pendiente de hacer, de acuerdo a las prioridades que yo he determinado junto con todos ustedes y junto con las demandas que he recibido de los jaliscienses. ¿Qué es lo que vamos a hacer los próximos 3 años? ¿Qué implica en recursos? Determinamos que eran 3.800 millones de pesos para ejercerse a lo largo de estos 3 años. Hicimos el análisis financiero, vimos que no iba a afectar la calificación crediticia del Estado, que íbamos a obtener los créditos en buena situación de tasas y que lo podíamos pagar sin poner en riesgo las finanzas de esta administración ni las de las administraciones futuras. ¿A qué se van a destinar estos 3.800 millones de pesos? Se va a destinar a infraestructura educativa una parte. La educación es un tema muy importante para el gobernador que lo está atendiendo. Te puedo decir que de los 90.466 millones de pesos del presupuesto, más de 40.000 millones de pesos se van en educación, es decir, casi la mitad del presupuesto se va en educación. Es una prioridad fundamental del gobernador Aristóteles Sandoval. Todos su equipo pensamos que la educación abre oportunidades de mejor desarrollo para todos los habitantes de Jalisco y que es importante ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación. Educación. ¿Y luego? Otro tema importante tiene que ver con la seguridad. Una parte del crédito va a ir hacia la implementación de un proyecto, un C5, creo que le llaman C5, C4 los técnicos, que consiste en un sistema inteligente de cámaras de videovigilancia para monitorear toda la zona metropolitana de Guadalajara, darle mayor seguridad a los jaliscienses y simultáneamente mejorar todo el sistema penitenciario del Estado. Sabemos que las penitenciarías están en estado difícil, una parte del crédito va también a esto. Te puedo mencionar, de esos 90.466, a seguridad destinamos 6.000 millones de pesos, al área de seguridad, que es un tema que el gobernador está atendiendo y le preocupa para darle garantía y que los jaliscienses se sientan seguros en el Estado, ¿sí? Gasto de inversión, inversión más bien. En inversión, de los 90.466 millones de pesos, tenemos destinados a inversión 6.100 millones de pesos, sin considerar los 3.800 millones, estos son aparte, esto es con los... De esos 3.800, ¿cuánto va a inversión? Todo es inversión. Importante. Bueno, te pido por favor que me des unos minutos para hacer una pausa y luego le rematamos el tema de las finanzas del gobierno del Estado en el programa Cara a Cara. Pausa.
Héctor Rafael Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas. De esos 90,466 millones de pesos, ¿cuánto le toca a caminos, a salud, en fin, en número, en pesos y centavos? Mira, en los 90,466 millones de pesos, como comentamos, poco más de 40,000 se van a la educación, que es un tema fundamental. Hacia el área de seguridad, 6,000 millones de pesos. A los municipios, es decir, para el fortalecimiento de todos los municipios por concepto de participaciones y aportaciones, les destinamos 16,000, poco más de 16,000 millones de pesos. Para el área de salud, más de 10,000 millones de pesos, 10,240 millones de pesos en números gruesos son para el área de salud. En el caso de la movilidad, lo que es la pura operación de la Secretaría de Movilidad, son 1,216 millones de pesos. Hay que recordar que un proyecto importante del gobernador Aristóteles Sandoval es la movilidad, porque la movilidad tiene que ver con la competitividad del Estado, con la eficiencia en el trabajo, con la integración familiar, en la medida en que las personas se muevan con mayor facilidad, pueden estar más tiempo en sus hogares, con la contaminación. Es el gobierno que más recursos ha destinado hacia la movilidad. En esta administración del gobernador Aristóteles Sandoval, hacia la movilidad, se van a destinar cerca de 23,000 millones de pesos, ¿sí? Estamos hablando de la ampliación de la línea 1 del tren ligero y la compra de vagones, estamos hablando de la línea 3, estamos hablando de la compra de trolebuses, la compra de autobuses, el programa Mi Bici, la zona 30, una parte del Peribús. Es decir, hay un proyecto integral de movilidad. Nunca se había hecho un esfuerzo para atender este tema en los últimos más de 20 años. No se habían Secretario, recursos, ¿sí? ¿Cuántos vehículos de servicio público de transportación masiva tiene el gobierno del Estado a través de sus organismos? Bueno, nosotros atendemos aproximadamente un 30% de la demanda a través de las dos empresas estatales, sin considerar Citeur. O sea, Citeur, que opera Macrobús, más la línea 1 y la línea 2 del tren, atiende aproximadamente un 40% de la demanda de pasajeros en la zona metropolitana. Es cierto, actualmente hay molestia en los ciudadanos, ¿no? Porque la ciudad pues, se está remodelando. Hagan de cuenta que la ciudad está reconstruyéndose para ser una ciudad más habitable. Pero a la vuelta de 2 años vamos a darnos cuenta que vamos a tener una zona metropolitana transformada, con un transporte más eficiente, más digno, con mayores espacios para todos los ciudadanos, y entonces es cuando nos vamos a dar cuenta que valió la pena este esfuerzo, y es cuando nos vamos a dar cuenta que el gobernador Aristóteles Sandoval tuvo esa visión de transformar la zona metropolitana de Guadalajara. Te puedo comentar también que dentro del crédito de los 3,800 millones de pesos, el gobernador nos instruyó para que integráramos un comité con el sector privado para darle transparencia al destino de esos recursos, que es pura inversión pública, y para darle transparencia a los procesos de licitación de las obras y a los procesos de licitación de los créditos. Pero, secretario, ¿por qué el gobierno del Estado tiene que financiar, tiene que pagar un cuartel militar en Tecalitlán cuando se supone que es una inversión absolutamente federal? Bueno, por razones de seguridad, mira, el caso de los cuarteles militares, hubo un cambio en la política nacional para ubicar los cuarteles militares. La Secretaría de Defensa Nacional básicamente lo que pide es que aquellos estados que deseen tener por razones de seguridad un cuartel militar deben de construir las instalaciones, y todo lo que es el gasto operativo, mantenimiento, lo hace la Sedena. Valoramos ese tema nosotros. Había otros estados interesados en que se fuera el cuartel militar, y se decidió que por cuestiones de seguridad y la ubicación que iba a tener ese cuartel era muy importante en esa zona, y por eso es que una parte también del crédito va a dar hacia ese cuartel militar.
otra parte va hacia caminos y otra parte a desarrollo municipal. O sea, el gobernador pensó también en los municipios, pensó que iban a atravesar una situación difícil y una parte del crédito se destina a realizar obras en los municipios. Pero, secretario, les acabas de hacer una partida de 400 millones de pesos a los municipios endeudados. ¿No es premiar la irresponsabilidad? No, mira, es un tema, qué bueno que me preguntas eso, Marco, es un tema que estuvimos comentando con el gobernador. Veíamos que los municipios traían deudas de corto plazo, deudas de largo plazo, a tasas de interés elevadas, y pensamos que una manera de apoyarlos era diseñando un mecanismo financiero para que ellos pudieran pagar esas deudas, pero con cargo a ellos. No hay rescates. El gobernador fue muy claro, no va a haber rescate de ningún municipio. Cada municipio tiene que administrar sus recursos en un marco de austeridad, transparencia y eficiencia. Lo que hace el gobierno del estado es apoyarlos para que obtengan recursos en mejores condiciones que si ellos lo hacen de manera individual. Pero no hay rescate, ¿eh? Esos recursos van con cargo a sus presupuestos, con cargo a sus participaciones y lo van a tener que pagar. Se hace un análisis financiero de cada municipio para determinar que tienen viabilidad de pago de lo que se les está anticipando. Un mensaje de WhatsApp es muy claro. Secretario, por lo que puedo entender, ¿no pedirá más dinero prestado en lo que resta de la administración? Así es. O sea, se decidió enviar un paquete de 3.800 millones de pesos que autorizó el Congreso con un destino muy claro, que lo vamos a ir ejerciendo conforme se vaya avanzando en los proyectos para ejecutarlos en tiempo y cerrar la administración con una deuda totalmente manejable. ¿De cuánto? Transparente, va a ser inferior a los 20,000 millones de pesos, ¿sí? Con un servicio de deuda de alrededor del 2% del presupuesto, que son indicadores muy claros. Hay estados que su deuda representa el equivalente a su presupuesto. Si nosotros comparamos esos 20,000 con el cierre, vamos a estar hablando aproximadamente de un 20% del presupuesto. Caramba, mira, pues podemos hacer 2 programas más para desahogar todo lo que te está comentando el auditorio sobre todo. Así es que gracias por venir, secretario, y gracias a usted que nos estuvo escuchando. Muchas gracias y saludos a todo tu auditorio y que tengan muy buenos días.